Todos tenemos derechos y todos están contemplados en la Constitución, como el derecho a la vida, a una identidad, a la libertad de información, opinión y expresión, entre otros. Derechos que todos los peruanos debemos conocer al punto de tenerlos asumidos para salvaguardar nuestra integridad en todo sentido. El Tribunal Constitucional es el órgano autónomo e independiente encargado del control de la constitucionalidad y del cumplimiento de estos. Soy Rosy Baliaga, bienvenidos a este programa dedicado a acercar esta institución a usted, para que no solo conozca sus derechos, sino también a quienes velan porque estos no sean transgredidos. Todos los países que entiendan su existencia en democracia cuentan con instituciones encargadas de salvaguardar los derechos fundamentales de sus habitantes. Instituciones como los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, o los órganos constitucionales como la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pese a algunos paréntesis en su historia republicana, el Perú es hoy uno de estos países. Países que pese a poco o a mucho, orientan sus esfuerzos a mantener la autonomía e independencia de estos organismos. El Tribunal Constitucional es, en ese sentido, el órgano supremo encargado de la interpretación y control de la constitucionalidad, esto es, velar porque la Constitución se cumpla, ejerciendo sus atribuciones sin depender de ninguna otra institución. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, que como supremo intérprete de la Constitución cuida que las leyes o actos de los órganos del Estado no contradigan ni socaven lo dispuesto por ella, además de intervenir para restablecer el respeto a la Constitución en general y a los derechos constitucionales en particular. El Tribunal Constitucional es también conocido como TC y está compuesto de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años sin reelección inmediata. Dentro de sus atribuciones fijadas, el tribunal resuelve, y aquí prestamos más atención, el proceso de inconstitucionalidad, esto es, la facultad para impugnar normas con rango de ley. El conflicto de competencias, que se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales adopta acciones o rehúye deliberadamente de estas, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. Los recursos de agravio constitucional en última instancia en los procesos de habeas corpus, cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos vinculados a la libertad. Habeas data, cuando se vulnera o amenaza el acceso a la información pública o para suprimir o impedir se suministren de datos o informaciones de carácter sensible o privado. De amparo, cuando se vulnera cualquier derecho constitucional diferente a la libertad, como a la educación o el trabajo. De cumplimiento, cuando una autoridad pública es renuente o se niega a cumplir lo que dice la ley o los reglamentos. Esto es de manera muy general por lo que el Tribunal Constitucional vela y realiza. Por ello es la razón de su existencia la misma en la que radica su importancia y permanencia en los destinos democráticos de nuestro país. Y esa es la historia y a ella debemos seguir sumando. Como siempre nos acompaña todas las mañanas de los sábados el doctor Francisco Morales Sarabia, especialista en temas constitucionales y secretario general del Tribunal Constitucional. Francisco, buenos días. ¿Por qué crees que hay esta percepción tan lejana de esta institución en la gente? ¿Te parece? Porque el Tribunal Constitucional es un órgano de cierre del sistema de protección de los derechos. El ciudadano acude al juez de primera instancia, luego va a la corte y al final al tribunal. Y el tribunal es una alta corte de 7 miembros, de 7 altos jueces, ¿no? Entonces por eso es que el ciudadano dice, ¿qué es el tribunal? Lo confunde con el Poder Judicial, en fin, ¿no? Pero hay un dato que es importante. Así como tú comentaste al inicio, es un trípode. El ciudadano y el proceso. El derecho de ese ciudadano tiene que ser protegido por un proceso, a través de un juicio.
Correcto. Y quien resuelve eso es el tribunal. Entonces es tribunal, ciudadano con derechos y proceso constitucional. Bueno, esto ya es este programa es ya un primer esfuerzo para acercar esta institución a la gente, pero ¿qué más se puede hacer desde la institución en sí? Desde la institución a través del programa, pero fundamentalmente a través de sus audiencias descentralizadas. El tribunal recorre el país con su otra sede en Arequipa, o sea, el tribunal tiene dos sedes, en Lima y Arequipa. Y entonces el tribunal recorre el país resolviendo los casos. Pero ese esfuerzo no es suficiente, con que 7 magistrados con un equipo de funcionarios pequeño en relación al Poder Judicial, para que te tengas una idea, el Tribunal Constitucional tiene alrededor de 200 personas, en el Poder Judicial son miles. Es un órgano especializado. Pero aún así piensan ampliar estas sedes descentralizadas o así, como la de Arequipa. Hay un proyecto, el magistrado Urbiola, tiene una tesis de que el tribunal debería tener no solo 2 sedes, sino 3 o hasta 4 por regiones, y que este tribunal viaje itinerantemente para directamente, ¿no?, recoger los problemas que tienen los ciudadanos. Sería un gran avance, en todo caso una propuesta a debatir. Bueno, vamos a continuar, pero antes nos vamos a una pausa y al regresar estará con nosotros el doctor Carlos Mejía, presidente del Tribunal Constitucional, para hablar de eso y un poco más. Volvemos. Continuamos aquí en Tus Derechos, tratando sobre el Tribunal Constitucional, por lo que teníamos que tener al presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mejía Ramírez. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Y para hacerle la siguiente consulta, pues que resulta tan lógica, tan necesaria su presencia, pero ¿cómo es que surge el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional nace con la Carta de 1979. Fue una propuesta llevada al seno de la Asamblea por el constitucionalista Javier Vallerriestra, de la fila del Partido Aprista Peruano, quien bajo la dictadura de Velasco había sido extraditado y expulsado del país a España. Y en España, en el año 78, él vio que en esa misma Asamblea se estaba construyendo un tribunal constitucional que venía a ser una suerte de órgano fuera del Poder Judicial, que tenía como especial encargo proteger los derechos humanos y controlar que las leyes del Parlamento no violen la Constitución. Entonces él es el que propone la creación de este tribunal, que nace efectivamente con la Carta del 79. ¿Lo trajeron esta idea, esta propuesta de algún otro país, de alguna otra España, legislatura? Incluso cuando uno lee los diarios de debates de la Constitución del 79, puede ver que al principio lo que en ese entonces se llamó Tribunal de Garantías Constitucionales tenía 12 atribuciones. Y en el camino el tribunal se fue quedando con 3. Proceso de inconstitucionalidad, proceso de competencia e instancia de fallo en los procesos de protección de los derechos humanos. Pero en la propuesta inicial de Vallerriestra era órgano de justicia electoral, juicios políticos, control de partidos no democráticos, en fin. Y al final dijeron... Ha ido evolucionando. Claro, pensaron de que era demasiado poder para un órgano que iba a estar, que iba a tener como misión fundamental controlar el poder político. De ahí que dijeron con 3 es suficiente. Pero se siente tan necesaria su presencia, y en toda esta historia, ¿se ha visto alguna vez deslegitimada su existencia? Bueno, yo creo que son las idas y venidas en lo que es pasar de un Estado legalista a un Estado de constitucionalidad pura. En todo hay, como en la vida, claros oscuros, marchas y retrocesos. Sin embargo, el tribunal ha tenido picos de popularidad, e incluso creo yo que con la destitución de 3 magistrados en el año 96 fue el origen de la caída del régimen del presidente Fujimori, porque fue ese día cuando se produjo la destitución de 3 magistrados que habían sentenciado que el presidente de la República de ese entonces no podía postular a una tercera elección. La ciudadanía entendió que
el régimen del presidente Fujimori había entrado en una vorágine que ya no era aceptable, en la medida en que la población entendía que el control constitucional que llevaba a cargo el Tribunal Constitucional era una suerte de bolsón democrático que ya no era posible consentir. Y es a partir de ahí que empieza la caída del régimen. Y digamos, ¿se puede disolver este órgano y de ser así, qué pasaría, doctor? No, yo creo que disolver el Tribunal Constitucional es casi como dar un golpe de Estado, porque significa, bueno, todo se puede, pero desde el punto de vista jurídico es imposible porque significaría una ruptura con el orden constitucional. Sí es verdad que el Tribunal Constitucional tiene adversarios y tiene algunos juristas o doctrinarios que piensan que el control que ejerce el tribunal debería ser trasladado al Poder Judicial y este órgano desaparecer. En la doctrina eso es aceptable, pero a condición de que, como decía su creador, que es Kelsen, decía, no importa quién controla, lo importante es que el control exista, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que se podría decir. De otro lado, ¿cómo se puede acceder al tribunal, doctor? Vemos ahí el edificio muy imponente, pero un ciudadano de a pie, es decir, se pasan por acá y lo ven internados, entrando y saliendo, pero ¿cómo se puede acceder? Hay que agotar instancias, es que sí. Puede producir a lo mejor cierto temor, lo ven tan lejano, tan distante, y esta es la idea del programa, acercar un poco la institución a la gente. Sí, efectivamente, ¿cómo se llega la idea del programa? En verdad, cualquier persona que que siente que ha visto afectado su derecho, sea por cualquier autoridad, funcionario o persona, puede interponer un proceso ante el Poder Judicial. Si es que en el Poder Judicial su demanda o su derecho no es atendido, recién puede ir al Tribunal Constitucional a través de un recurso que los abogados y los jueces conocemos como recurso de agravio constitucional. Esa es la vía, esa es la única vía. Esa es la única vía, cuando se trata de protección de derechos humanos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los procesos constitucionales son procesos rápidos y urgentísimos. Claro, el problema es que la realidad de nuestro país, ¿no es cierto?, donde vemos que existe mucho retardo en la justicia, hace que muchas veces la carga procesal del Poder Judicial haga demasiado lento estos procesos. Pero la idea es que deben ser rápidos, sumarios y vistos inmediatamente, tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional, si es que el derecho invocado ha sido desestimado en el Poder Judicial. En tanto, hay que pasar primero por estas instancias. ¿No se puede dar el hecho de alguna duplicidad de roles o así? Sí, hay a veces duplicidad de roles, pero la ley contempla que si es que el ciudadano ha optado por una vía distinta al proceso de llegada al tribunal y después dice, no, mejor también planteo mi proceso de amparo, mi proceso de habeas corpus, es probable que ese proceso constitucional, si llegase al tribunal, va a ser desestimado porque en el código se sostiene que si una persona ha optado por un camino distinto, entonces su vía al tribunal ha quedado cerrada por una decisión propia y personal. Porque, digamos, es la persona la que tiene que decidir de qué modo hace una defensa de su derecho humano y fundamental. O voy por la vía ordinaria, que puede ser un proceso civil, un proceso penal, o voy por la vía de los procesos constitucionales para llegar al Tribunal Constitucional si es que el Poder Judicial no atiende la demanda de mi derecho conculcado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación esta mañana en el programa. Ha sido el doctor Carlos Mejía Ramírez, presidente del Tribunal Constitucional. Continuamos contigo, Francisco, porque seguimos hablando del tema. Va a estar con nosotros el doctor Valega. Sí, Rocío, pero quería hacerte un comentario. Un dato estadístico, tal vez. Los tribunales constitucionales en Europa tienen más de 50 años de funcionamiento. En el Tribunal Constitucional del Perú recién está funcionando. En efecto, amigos, vamos a comentar sobre los procesos constitucionales con el doctor César Valega García, destacado profesor universitario.
Bien amigos, y el día de hoy para comentar sobre los procesos constitucionales nos encontramos con el doctor César Balega García, destacado constitucionalista aquí en el Perú. Doctor, bienvenido al programa. Mucho gusto estar con usted. Bueno, doctor, los procesos constitucionales, ¿no? O sea, los ciudadanos cuando se les ve afectado algún derecho tienen que recurrir al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, pero esto parece que es un enredo. Entonces, por ejemplo, si alguien ve afectado su derecho a la libertad y libertades conexas, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, tenemos la acción de habeas corpus que existe en el Perú desde 1857. Lo que pasa es que los ambientes dictatoriales en que ha vivido el Perú no han permitido que se acoja esta acción y algunos creen que recién aparece en la Carta del 79. Bueno, en realidad tiene una historia muy antigua. Esta acción permite que el juez decrete la libertad en el caso de detención arbitraria. A iniciativa de Bayerriestra en la Constituyente del 78 se añadieron otros derechos que tienen la misma raíz. Por ejemplo, el derecho a que no me priven de mi pasaporte, que permite que inmediatamente a través de esta acción yo recupere un instrumento que me permite mi libertad personal, o sea, salir al extranjero, por ejemplo. Pero aparte de la acción de habeas corpus, hay la acción de amparo, que también tiene una antigüedad en el Perú. Nació en el año 68, paradójicamente por un decreto ley del gobierno militar, que permite que otros derechos distintos a la libertad personal alcancen protección. Sé que el público en general tiene una mala idea del amparo. ¿Por qué? Porque el amparo se ha abusado mucho. Y, por ejemplo, los gobiernos han tenido que recurrir a normas restrictivas para impedir que se goce sin límite de determinados derechos. Por ejemplo, en la Carta del 79, los derechos protegibles por el amparo eran derechos para las personas naturales y para las personas jurídicas. Y la Carta del 93 restringió solo a personas naturales, pero la realidad jurisprudencial muestra que también sigue alcanzando a los derechos sociales. Muy bien, entonces, habeas corpus para la libertad, proceso de amparo para todos los demás derechos constitucionales. Pero también existe un proceso muy importante que ve que el Tribunal Constitucional tiene que garantizar y que es el proceso de inconstitucionalidad, ¿no? ¿En qué consiste este proceso? En realidad, nosotros, a través de nuestra historia, hemos reconocido siempre que la Constitución está por encima de todas las normas jurídicas, pero no había un medio para hacerlo valer. Es decir, había en cantidades leyes inconstitucionales. Entonces, el Código Civil del 36 permitió que uno pudiera solicitar al juez que no se aplicara una ley que contravenía la Constitución. Sin embargo, nuestros jueces conservadores nunca aplicaron esta disposición del Código 36. La Carta del 79 permitió algo que fue una revolución en su momento, que los ciudadanos puedan recurrir al Tribunal Constitucional para que el tribunal declare urbi et orbi, o sea, para todos, que una ley es inconstitucional y ya no rige. Durante la vigencia de la Carta del 79, solamente en 4 casos se declaró, pero en ninguno se cumplió. Y solo ha sido a partir de la Carta del 93 que el tribunal, con total libertad, ha declarado inconstitucionales las leyes, derogando las leyes que violan la Constitución. Y en este escenario del proceso de inconstitucionalidad hay un aspecto interesante que tiene la Constitución del Perú, que es que no solamente el Poder Ejecutivo, un grupo de congresistas, alcaldes, gobiernos regionales pueden solicitarle al tribunal que le declare inconstitucional una ley, sino también los ciudadanos. Sí, en realidad un número de ciudadanos puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que violan la Constitución, pero hay que recordar que en Europa cualquier ciudadano puede pedir la declaración inconstitucional. O sea, en ese sentido... En Colombia también. Sí, en ese sentido nosotros estamos detrás. Lo que pasa es que se piensa que el ciudadano puede
interponer recursos sin ton ni son. Pero lo que es interesante en Europa es que se ha unido la inconstitucionalidad del control difuso con la acción de inconstitucionalidad. O sea, a partir del control concreto se eleva a la acción de inconstitucionalidad. Y entonces así un litigante puede llegar al tribunal para eliminar los efectos de una ley. Pero no solamente está el habeas corpus, el amparo, la inconstitucionalidad, el proceso de inconstitucionalidad, sino también hay un proceso muy interesante, pero que no se usa mucho, que es el habeas data. Hay dos, ¿no? Claro, el habeas cumplimiento. En realidad, lo que pasa es que la cultura constitucional del Perú no es muy rica. Y entonces, el habeas data, que es para llegar a una información o borrar una información, no es cotidiano en los ciudadanos, porque además una acción de habeas data, en los pocos casos que se ha dado, demora pues 2 años y entonces ya perdió interés para el ciudadano que lo interpone. Muy bien, doctor. Una valoración final respecto de los procesos constitucionales. ¿Cree usted que están bien o hay que hacer algunos ajustes? Yo lo que creo es que hay que asumir que el desarrollo de la constitucionalidad es un proceso largo y que no se puede conseguir de un día al otro. O sea, Europa ha desarrollado el sentido de la Constitución en siglos. Entonces nosotros creemos que de un día al otro, el proceso como está, se va desarrollando y se va corrigiendo, y en la medida en que haya una cultura constitucional desarrollada, se progresará en estos procesos. Bueno, esperamos que justamente este programa y lo que hemos comentado sirva para desarrollar esa cultura. Muchas gracias, doctor. Bueno, Rocío, ¿qué te ha parecido este tema? Y ya, en fin, ya conmigo será hasta la próxima edición. Así es, Francisco, agradecemos al doctor Valega por su presencia en el programa. Muy interesante el tema y sobre todo muy necesario. Y como les comentamos, llegamos al final. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana para tratar un tema de mucha presencia, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Nos reencontramos aquí a las 11 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver.